Radio Panamericana. HJCL 1140 AM desde Girardot, otra emisora afiliada a Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. El contenido del siguiente programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores. Al aire, Magazine Plumas del Poder. 7 días con las gentes y hechos que hacen la noticia. Magazine Plumas del Poder. Información especial desde Agua de Dios y Cundinamarca para toda Colombia y el mundo con objetividad y credibilidad. Magazine Plumas del Poder. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por Radio Panamericana 1140M y www.radiopanamericanadecolombia.com. Magazine Plumas del Poder. Dirige y conduce Jaime Molina Garzón. Bienvenidos. Amable audiencia, muy buenos días. Bueno, gracias a Dios, aquí estamos una vez más cumpliendo con esta cita tan importante que tenemos desde la cabina de Olímpica. Estamos con temas importantes en el día de hoy, con una invitada especial y el compromiso que tenemos con nuestros fieles oyentes. Y ese contacto que tenemos desde Agua de Dios y ahora con la venia de Marcolino Forero. Ay, Dios mío. Es un lapsus, esos son lapsus. Secuelas. Sí, eso. Pues tantos años allá. Y ahora con la venia de don Marcolino Forero desde el máster de Radio Panamericana. Y a través de la tecnología con todo el mundo. Bueno, y regresamos con un programa dinámico, tenemos una invitada súper especial, informaciones especiales y también temas insólitos ocurridos en la Agua de Dios que nunca faltan. Todo esto y mucho más con el trabajo en el máster de Radio Panamericana de don Vladimir Segura. A propósito, don Vladimir, muy buenos días, ¿cómo estamos trabajando en la parte tecnológica? Hola don Jaime, un saludo para usted y para los oyentes que a esta hora del sábado santo se conectan a través de la información Plumas del Poder. Estamos al 100% por nuestras redes sociales. También estamos en www.radiopanamericanadecolombia.com. Bueno, en la dirección este amigo y servidor de siempre Jaime Molina Garzón, con el apoyo logístico de Rubinis y de Matthews. Nuevamente ahora acá en la cabina de Panamericana. Hoy es sábado 19 de abril del 2025, ahora con nuestro nuevo horario de 9 a 10 de la mañana. Estamos recordando hoy, o estamos cerrando prácticamente el capítulo de los 40 años. Mañana 20 de abril, hace 40 años salimos con la primera edición del magazine El Mirador, que se llamó inicialmente, y posteriormente pues por la Constitución del 91 dijo o es Mirador o es Plumas del Poder, porque ya teníamos Plumas del Poder de una sola empresa, se nos va a pagar doble impuestos, sino que nos inclinamos por el Mirador y ya llevamos 40 años de labores oficialmente. Porque yo cargué mucho ladrillo, yo cargué el ladrillo con Vanegas, bueno, con mucha gente. Hoy, lógicamente, recordando a Luis Alfredo Vanegas y Antonio Forero Bonillas, que fueron las principales personas que me llevaron ese día, me regañaron primero, que yo ya no tenía por qué hacer cargar ladrillos, y después de eso me dijeron, hay un programa, ¿lo quiere? Con miedo y todo, comencé el 20 de abril de 1985 a hacer mi trabajo personal, lógicamente con el apoyo de Luis Alfredo Vanegas, de Antonio Forero Bonillas, de doña Mari. Bueno, ahí estamos, seguimos. Nunca pensé
cuando hice el primer programa desde Agua de Dios, era un programa, estaba Carlos Huertas de alcalde. Vamos a hacer un programa desde Agua de Dios de 45 minutos y duramos hora y media con todos los trabajos. Bueno, comencemos con la historia. Digo historia porque siempre hacemos un tico de historia comenzando, pero este es especial porque tenemos oyentes allí en Cali y en Buga principalmente. El Valle del Cauca se fundó un 16 de abril de 1910. Hoy celebramos, o hoy no, este fue el pasado jueves, 115 años de historia y Valle Caucanidad. Recordamos que este departamento colombiano se creó a partir de la unión de Cali, Buga y Cartago. El nombre del departamento proviene del río Cauca, que atraviesa la región. Por eso hoy se conmemora el Día de la Valle Caucanidad, o el pasado jueves. Un mensaje importante, Vladimir, y ya volvemos. Los invitamos a escuchar estos y otros temas de interés en nuestra presente emisión. En Pluma del Poder trabajamos con la satisfacción de muchos, así causemos el disgusto de unos pocos. Bienvenidos a la información. Reposado, suave, fresco y con el sabor que nos conecta. El que sabe, sabe. Y cuando se trata de brindar, aquí no hay pierde. Suavecito, con notas cítricas y ese toque que hace que la fiesta no pare. Así que ya lo sabes, no te enredes. Pide Aguardiente Néctar Reposado. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibido el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Tienda San Vicente en Agua de Dios. Todo en granos, abarrotes, licores, lácteos, verduras y frutas frescas, carnes, miscelánea. En la tienda San Vicente, carrera 9ª esquina de la calle 18, en el barrio San Vicente en Agua de Dios, donde los clientes son atendidos con cortesía, formalidad y predilección. Hospedaje Los Fundadores, ubicado en el corazón de Agua de Dios, Cundinamarca, carrera 11, calle 12. Tiene el gusto de ofrecerles el servicio de confortables habitaciones en ambiente familiar con ventilador o aire acondicionado. Hospedaje Los Fundadores, la vanguardia del servicio al turismo de Agua de Dios, los espera. Visítenos para tener el gusto y el agrado de atenderlos. Hospedaje Los Fundadores en Agua de Dios, Cundinamarca. Dejamos la historia, esa historia, ahí sí nos toca es contratar todo el día la emisora. Bueno, decía que la Procuraduría en este comienzo de Semana Santa sacó como 7 sancionados, entre ellos Procuraduría y Fiscalía, con una acusación de un bebedor, abrió investigación en contra del alcalde de Barranquilla por nombrar ex concejales, parece que no fue uno sino varios. Hay otra sanción también para el de Mesitas del colegio, aquí cerquita. Investigación por lo mismo, nombró a alguien 2-3 días después de posesionado. Y hay uno que dice, amigos y conciudadanos, de nuevo con una reflexión que hará reflexionar. Hay delitos que están de moda, caso como el de la ley de inhabilidades. Y como siempre, Elwin Ausiver Mosquera Palacios, alcalde del municipio de Guataquí, no podía estar fuera de los hechos de moda. Desde el mes de marzo del 2025 radiqué la respectiva queja ante la Procuraduría Provincial de Girardot y este ente de control, según auto fechado 2 de abril 2025, se aperturó la respectiva investigación disciplinaria. Igualmente ya se instauró por parte de esta veeduría ciudadana la respectiva denuncia penal. Por lo mismo, nombró un funcionario o una funcionaria iniciando su trabajo lógicamente como alcalde el año pasado. Bueno, tenemos varios temitas como siempre.
problemáticos y de todo en Agua de Dios, pero hoy vamos a hablar de política. Y tenemos, o espero yo que me den una respuesta a una pregunta del millón y milloncito con un poquito de tema ocupado. El tema es lógicamente la política. Digo, el tema es en la presencia de la doctora Nancy Patricia Gutiérrez y no podíamos pasar lógicamente, obligatoriamente el tema de la política. Doctora Patricia, muy buenos días. Jaime, buenos días. Un saludo para Carlos, para Rubiela, Mateo, Vladimir y bueno, a todos los oyentes. Y a Daniel, mi hijo, que también está conmigo. Bueno, hoy como siempre nos ha acompañado, a propósito, Carlos muy bien salió de la operación, ¿cierto? Muy bien, afortunadamente ya estoy viendo. Ya puede ver más. No sabía que se había tenido cirugía. Sí, hace como 20 días. Sí, una cirugía ocular, pero ya estamos viendo. Bueno. Estamos como el lobo. El momento era tener los ojos bien abiertos. Bien abiertos. Y la visión nítida. Ojos abiertos, oídos despiertos. Digo, no. Decía Arturito Abella. Arturito Abella. Bueno, doctora Patricia, la política. Tema que nunca dejará de tener noticia. Creo que hoy en día casi le gana la politiquería. Doctora Patricia, 15 meses al frente de la Asamblea de Cundinamarca. ¿Cómo ha sido esa campaña? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Acuérdese que yo fui uno de los que le dije que me hacía raro que usted fuera a aspirar a la Asamblea el día que me contaron. La llamé y le pregunté, le dije, doctor, ¿y usted qué va a hacer en la Asamblea después de haber sido tan personaje público, político en todo el país? Y me regañó, me regañó, me acuerdo esa vez. ¿Qué le dije, Jaime? Que por qué no, que sí sé cuándo, que en todas partes se servía, que bueno, yo pensé que era que estaba como echando reverso para seguir participando. Hoy ya tengo una preguntita así parecida a esa, pero vamos a ver, hablemos, ¿cómo se dio los 15 meses? Bueno, me dijo que íbamos a hablar de política, entonces empecemos hablando de política colombiana, porque estamos en un momento crítico, en la recta final del gobierno Petro, como diría López Miquelsen, con el sol a la espalda, y en unas circunstancias difíciles para Colombia, en la convocatoria a una consulta popular que todavía ni el gobierno tiene claro de qué se trata, pero es ya arrancando una carrera por la presidencia de la República en mayo del próximo año, primera vuelta, junio, segunda vuelta. Entonces, de ahí sale todo el ejercicio político de Colombia. Lo que pasó hace 8 días en Ecuador es una tendencia que viene fortaleciéndose en América Latina y es el cambio del ejercicio de la izquierda en el poder para volver al centro o al otro lado del péndulo, con el fin pues de buscar el fortalecimiento de los estados. Entonces yo quisiera arrancar por ahí, Jaime, porque es el momento de la política colombiana y obviamente pasa por las listas al Congreso y por la visión de lo que está pasando con los partidos políticos y también las coyunturas que se dan en torno a este tema. Obvio que tiene sus efectos en Cundinamarca, en donde estoy como diputada por el hecho de haber quedado de segunda en la elección para la gobernación, y es un escenario también distinto, pero que tiene mucha relación con el panorama político colombiano. Bueno, ¿y cómo ha sido ese trabajo? Ya le he visto viajando a usted aparte de Cundinamarca por varios departamentos, hablando de temas importantes, tocando los temas álgidos que en todas las partes los hay, pero hablemos de aquí de Cundinamarca. ¿Cómo le ha ido en Cundinamarca? ¿Qué trabajo se ha hecho? Hemos visto que ha venido a Girardot, creo que usted fue la que visitó a la asamblea para Girardot, bueno, ha estado acá la asamblea, temas como la salud, temas como el del sanatorio de Agua de Dios, diciendo directamente, tocando un tema referente, tema en muchas partes que son importantes y que son neurálgicos y que la hemos visto participando.
Ha sido, digamos que, una experiencia maravillosa en esta época de la vida, donde tengo mucha mayor independencia para opinar, para conversar con las comunidades. Partamos de algo. A mí me encanta el ejercicio en el territorio, en lo regional. Yo he ejercido cargos de orden nacional y tuve la posibilidad de recorrer a Colombia, siempre dialogando con la comunidad, convocando autoridades y oyendo las demandas de las comunidades y obviamente generando acciones desde la instancia en donde estoy para lograr la solución de los problemas. Ahora, como diputada, la labor de accionar es bastante difícil, entre otras por lo siguiente. Primero, porque el gobernador Jorge Rey fue elegido por una mayoría absoluta en Cundinamarca. De 16 diputados, 15 son de la coalición del gobierno departamental y la única voz, digamos, distinta es la mía, y por eso pues generar acciones concretas, presupuestales, de gobierno no son fáciles porque hay un proyecto de gobierno por el cual votó Cundinamarca. Pero independientemente de eso, obvio que asistir a los municipios de las 15 provincias de Cundinamarca, hemos estado presentes en 13, nos faltan 2 provincias por visitar, oyendo a la comunidad, dialogando con la gente, recogiendo inquietudes, llevando esperanza. Hay mucha crítica que siempre se hace a la política y es que una vez elegidos los representantes o los funcionarios no vuelven, y yo creo que el hecho de estar presente, de discutir, de explicar lo que está pasando, es mantener un nexo con la comunidad. Entonces, ese ha sido mi trabajo y obviamente mis aportes desde una visión de carácter nacional, de lo que ha venido pasando, de la estructura del Estado, pues considero que ha sido útil en la Asamblea, nunca me quedo callada, y justamente la venida de la Asamblea de Cundinamarca a Girardot, aunque se tomó 10 meses la mesa directiva para esa decisión, la mesa directiva anterior no la programó, esta mesa la programó porque estuve muy pendiente que así se hiciera, ya que considero que el principal problema indiscutiblemente de Colombia y aquí de nuestra región, pues es la situación de la atención en salud. Y aunque Girardot tiene una oferta importante de camas hospitalarias, de recursos de segundo, tercer nivel, hay clínicas privadas son referencia de todo el sistema, no solamente de Cundinamarca, sino del Tolima también. En el caso del Hospital San Rafael, que llegó a ser en la época en que yo estuve en el gobierno departamental con la exgobernadora Leonor, llegó a ser el principal hospital de Cundinamarca, el hospital de referencia y contrarreferencia no solamente de Cundinamarca, sino de todo el Tolima. Luego se cayó por decisiones equivocadas, especialmente del gobierno de Álvaro Cruz, que decidió, después de que se había saneado el hospital y que le quedaba al departamento la tarea de rescatarlo, entonces se lo entregó a unos operadores privados del Valle del Cauca, que no han tenido identidad con la región, ni se han puesto en los zapatos de la ciudadanía, y dejaron caer el hospital. Entonces mi tarea como diputada ha estado centrada en exigirle al gobierno departamental acciones para rescatar el hospital, y mi conclusión de esa venida fue que debemos insistirle al departamento que exija la devolución del hospital al departamento de Cundinamarca. Pineda. Bueno, Jaime, un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de trabajo, para la doctora Patricia Gutiérrez, para Daniel Perdomo Gutiérrez, que también nos acompaña hoy. Pues complacidísimo de estar acá, nuevamente aquí acompañando a Jaime y muy complacido además por la presencia suya acá en cabina, en este programa del Magazine Plumas del Poder. Tomemos el tema nacional, Nancy Patricia. Pero déjeme decir una cosa, ¿cómo decirle a Jaime Molina que no venir a la cabina cuando está cumpliendo 40 años? De una, yo digo, digamos que para mí es el programa más antiguo y he estado tratando, además ya no lo pude hacer con un amigo, lo voy a hacer con una amiga. Yo he tratado de que el diputado Mateo condecore a Jaime
en la asamblea del departamento. Aquí lo hemos tenido. Ya, no, él estaba con nosotros, en varias oportunidades lo tuvimos, pero no sé, me ha hecho oídos sordos. Me llevó la tarea. Exactamente, esa tarea le Porque además valga la pena, Jaime, aquí públicamente, y me alegra que mi hijo haya visto lo que vimos, la dificultad que tiene Jaime por su condición de discapacidad para llegar a la cabina en un segundo piso, pero lleva 40 años de disciplina y de esfuerzo grande. Yo creo que se lo tenemos que reconocer hoy públicamente, y espero que en la asamblea lo podamos hacer. Yo pienso que se debe presentar esa proposición, Patricia, como diputada. Yo sé que la van a aprobar todos los demás compañeros. Tengo varios amigos en la asamblea. Sí, para que hagamos un reconocimiento. No solamente a la persona como Jaime Molina, sino a todo ese trabajo que ha venido haciendo a través de todos estos años. 40 años es todo. Al significado del ser humano que desafía cualquier limitación. Exactamente, y sobre todo en cabeza de Molina, en su condición física que ha sido. Listo, vamos para esa. Empujemos ese tema. Gracias por los comentarios. Perdone, Pineda, porque usted ya iba a saltar otra vez al campo nacional. Estábamos hablando de salud. Yo quiero que me diga por qué o qué es lo que pasa con el sanatorio de Aguadillos. Usted ha citado a este señor, creo que 2 veces, no ha ido a la asamblea, no ha correspondido el llamado. Usted se paró en una sesión y dijo todo lo malo que sucede en el sanatorio. Fue la única, porque hay que decirlo, Jorge Garcés, todo el mundo le reprochó que él como que hizo como favorecerlo. Los comentarios lo dicen, no le digo yo, los comentarios lo dicen, que fueron los que oyeron toda la transmisión. ¿Qué opina usted, doctora, sobre este caso del sanatorio de Aguadillos con este nombramiento que ya tiene como varios tiempos, ya tiene creo que años? 3 años. Uy, ¿hace que lo nombraron? Sí, claro. Uy, Virgen desde que Santísima. empezó el gobierno Petro. Sí. Pues, a ver, tiene uno que ser de Aguadillos para entender definitivamente qué es el sanatorio, cómo funciona, y una de las satisfacciones que he tenido siempre, y Carlos también lo vivió cuando estuvo en la Cámara de Representantes, uno siempre llega a buscar que la institución de los 2 sanatorios, el de Aguadillos y Contratación, sea entendida inclusive por los ministros de salud, porque no es fácil explicarle a un ministro que una entidad de salud que hoy en día tiene que generar sus propios ingresos, exista todavía con una gran nómina y una planta personal que tiene un costo importante, pero explicar que eso significa la atención de una población especial, como es la población de Hansen. Entonces, este tema de esa entidad de orden nacional no existía en Cundinamarca. Es que el año pasado la mesa directiva tomó la decisión de convocar a todos los gerentes de hospitales recién nombrados en el mes de abril y mayo para que dieran un informe a la asamblea de cómo recibían los hospitales de Cundinamarca, todo Cundinamarca. Cuando yo miro la programación, no vi al hospital de Girardot, ni vi tampoco el sanatorio de Aguadillos. Me tocó explicarle a los diputados que el sanatorio de Aguadillos es una entidad de salud del Estado, de orden nacional, pero que a Cundinamarca le interesa saber del sanatorio, porque allí se atiende a la población enferma que vive en Aguadillos, que es de Cundinamarca, y fuera de ello también porque atiende población sana en caso de una emergencia. Y la Secretaría de Salud de Cundinamarca ha tenido convenios con el sanatorio, y hemos exigido siempre que la plata para el programa de lepra que hay en todos los territorios departamentales sea contratada con el sanatorio. Entonces esa fue la primera explicación que tuve que dar en la asamblea, lo mismo que con el hospital de San Rafael de Girardot, porque si bien es cierto hoy está operado por Dumian, se mantiene una o sea, una empresa social del Estado de carácter departamental, que es la que hace la vigilancia y el seguimiento del cumplimiento de Dumian, de la entidad esta privada que opera el hospital. Entonces logramos que fueran citados. El gerente del sanatorio estuvo el año pasado en la asamblea. En ese momento mi preocupación grande era la ejecución de los recursos que habíamos dejado en el gobierno del presidente Duque,
cercano a los 6.000 millones de pesos para dotación del hospital Herrera Restrepo y para la remodelación de los 2 albergues, San Vicente y Boyacá. Entonces llegó el nuevo gerente, ya había pasado un año, las obras no avanzaban y ese fue el llamado, y desde entonces he estado pendiente, enviando derechos de petición para ver cómo avanzan las obras. Precisamente hace 20 días, un mes, estuve visitando San Vicente porque inauguraron las obras y fui a verlas, quedaron en términos generales bien, faltan muchas cosas obviamente, y porque son pues infraestructuras muy grandes, ¿no? Y en el Boyacá, muy atrasada, para tener unas inversiones ya de 3 años, están atrasadas las obras, pero me informaron los contratistas que hubo una adición presupuestal, el Ministerio de Salud dio una plata adicional para que pudieran terminar las obras, y bueno, yo creo que lo más importante es que las inversiones se hagan y que los enfermos puedan tener la satisfacción de estar bien atendidos. Estos son temas que cuando yo estuve en el gobierno nacional, en el gobierno del presidente Duque, entre el año 18 y 21, pues logré esos recursos, pero son peticiones que a mí me han hecho siempre los enfermos. Yo siempre voy a visitarlos y me han dicho, aquí se está cayendo esto, aquí estaban malos estos pabellones, y ese fue el objetivo de esos dineros, y por eso el seguimiento que hemos venido haciendo al sanatorio, Jaime. Bueno, ahora sí, Pineda, pues. Sí, no, tema nacional. Conocemos de la postura de Nancy Patricia Gutiérrez como integrante de Centro Democrático, que es un partido de oposición al gobierno Petro. El hecho de que no esté Nancy Patricia hoy como congresista, bien sea senadora o representante, pues no quiere decir que no esté, que no siga siendo parte de Centro Democrático, que es su partido. Y de la plana directiva, eso está. Una figura en el tema de Centro Democrático, eso sí hay que decirlo y reconocerlo como tal. ¿Qué va a pasar, Nancy Patricia Gutiérrez, con lo poquito que le queda a Petro? Va a pasar la reforma, perdón, va a pasar la consulta popular, va a llegar al Senado. ¿Cómo va a llegar al Senado? ¿El Senado la acepta o van a tener en cuenta la propuesta del Partido Liberal de por trámite legal aprobar la reforma laboral en los puntos que son concordantes con los que quiere el gobierno? ¿Qué va a pasar? Bueno, primero les digo lo siguiente a Carlos y a Jaime, a todos los oyentes, y es que si vamos a hablar de Centro Democrático, toca preguntarle a Daniel. Daniel ha estado más involucrado en el Centro Democrático que yo misma. Ustedes me conocían a mí todos los orígenes políticos, pero si alguien estuvo en el... Ya nos da una puntada acerca de se me adelantó una pregunta que iba a hacer yo. En el nacimiento del Centro Democrático es más Daniel que yo. Pero bueno, en el tema de orden nacional les digo lo siguiente, yo creo definitivamente que ya el gobierno Petro, que está con el sol a la espalda, solamente se va a mover en torno a lo que le conviene políticamente para dejar a una persona de su corriente al frente del gobierno. Y en eso es lo que va a estar el presidente y sus ministros. Las decisiones de haber traído a Benedetti de ministro del Interior, los últimos nombramientos, de la pelea que hubo en el Consejo de Ministros que publicitaron y que luego entonces la ministra de Ambiente los regañó, pero terminó siendo la directora de Planeación. Todos los movimientos ya tienen un fin eminentemente electoral, y es que una persona de la misma corriente y de la misma visión, que es lo más peligroso de todo, de Gustavo Petro, quede al frente de la presidencia en el 26. Y obviamente yo no le veo que el gobierno tenga interés de sacar la reforma laboral en el sentido de verdad de volver de reconocer las horas extras a partir de las 6 de la tarde y no de las 10 de la noche como es ahora, o tener el 100% de los dominicales y no el 75% como es ahora, sino es una discusión política. El Partido Liberal, en una jugada
presenta una reforma laboral en ese sentido, con esos dos temas que supuestamente son de interés de los trabajadores, pero finalmente yo creo que al gobierno esa reforma como tal no le interesa. Lo que le interesa es la calle, agitar el electorado con unas propuestas, y que además por eso vemos al presidente victimizándose siempre. Por ejemplo, en los últimos días, cuando sale con este tema del brote de fiebre amarilla, le pega un regaño a la gobernadora del Tolima, cuando hemos visto que esta ha sido una valiente mujer que ha enfrentado desafíos de orden público, del tema pues del brote de la fiebre amarilla, con los recursos que tiene un gobernador. Y qué casualidad, ¿no, Nancy Patricia? Que el ministro de Salud haya sido gobernador del Tolima y alcalde de Ibagué, nativo de ahí del departamento. No, y una vergüenza que desdice del ministro de Salud, porque no solamente que en su propia tierra se convierta en una situación crítica de salud pública que estaba superada hace tiempo, porque todos sabemos que nos han vacunado de paludismo, de fiebre amarilla, de lo que son las enfermedades tropicales, o por estar nosotros en el trópico. Entonces, que pase esto deja mucho que desear de un ministro de salud. El Tolima, y fuera de eso, el Tolima lleva más de 100.000 vacunas en ese momento aplicadas, y el 90% de la fuerza pública ya está vacunada en el Tolima. Claro, no, pero es que pero después ha sido campañas de siempre. Pero después de cuántos muertos. Sí, y además hay un brote, ese tema no es del último mes, viene desde septiembre del año pasado. Las cifras de 57 casos y más de 20 fallecidos por cuenta de la fiebre amarilla ha sido desde septiembre del año pasado hasta la fecha. En diciembre, díganme qué campaña masiva hubo frente a vacunación. Ahorita para Semana Santa, afortunadamente, hubo esa campaña masiva. Pero, por ejemplo, justamente me puse a revisar el fallo de la Corte Constitucional sobre el estado de emergencia que tuvo que decretar el gobierno Duque por la pandemia del COVID. No, pero es que eran argumentos distintos. Claro. No son los argumentos que da el presidente Petro ahora para buscar decretar una emergencia que realmente no se justifica. Como la que decretaron, por ejemplo, en el Catatumbo, que no se han visto ningún tipo de resultados hasta el momento. No, fuera eso es una vergüenza. Ayer limita la operación de la fuerza pública en medio de una conmoción interior. Entonces, ¿cuál es el real sentido de esos estados de excepción a los que busca permanentemente recurrir el presidente? No, caos. ¿Sabe cuál es el único objetivo? Mover el presupuesto sin tener que ir al Congreso. Exactamente, tal cual como es. Voy a hacerle una mención a nuestros clientes especiales en este trabajo especial que está haciendo hoy. Los que pagan. A la prensa, a la empresa de licores de Cundinamarca, al doctor Forero, su gerente, y también los locales que nunca me faltan, a la Supertienda San Vicente, a los talos fundadores, también a, lógicamente, don Ambrosio, a doña Nancy Ortiz del Pollo Pastor, que también está, de pollo, uno siempre quedó con el nombre del Pollo Pastor. El Pollo Pastor, sí, Royal se llama, ¿no? Yo no sé, jamás he aceptado, Royal no lo he aceptado. Sí. Siempre el Pollo Pastor, para mí sigue siendo el Pollo Pastor, y para ti también, ¿no? También. Para todos. Para todos. También soy economía, estamos ahora con el consultorio bucal, también con los fundadores, ya lo había dicho, para el Museo Agua de Dios Vive, bueno, todas las personas que siempre han estado vinculadas, sobre todo don Alfonso con el supermercado, don Ambrosio y doña Nancy con el Pollo Pastor. ¿Soltamos el correo de las chivas? ¿De las brujas? Todavía no. ¿Todavía no? Ya, primero vamos a hablar de otras. Sí, pero hablemos de más que todo el departamento, de lo que está pasando. Con los políticos del departamento, que hay una cantidad de candidatos. Carlos es el experto. Nancy Patricia quiere mandarle el cambio de tercio como en el toreo, ¿no? A Daniel, ya en el tema de Centro Democrático. Daniel, bienvenido. Sabemos cómo se ha estado moviendo el tema con respecto a los directorios municipales y el directorio departamental, doctora Nancy Patricia y Daniel. Creo que
ya se escogieron ya los delegados, ¿no? Creo, a nivel... El Centro Democrático tiene una actividad democrática intensa, sí. Sí, intensa. A ver, Carlos, Jaime, un gusto saludarlos, les agradezco mucho que esta invitación aquí, acompañando a mi madre, conociendo, aprendiendo. Como decía Jaime ahorita, yo tampoco fui partidario nunca de esa llegada a la Asamblea, porque una mujer que viene a ser presidenta de la Cámara, presidenta del Senado, ministra del Interior, presidenta encargada de la República, de volverse a estar en la Diputación y en la Dumia departamental, pues es muy difícil. Sin embargo, pues mi mamá nos ha dado una lección de democracia a todos y nos ha dicho lo importante que es siempre defender las banderas del departamento y siempre estar pendiente de la comunidad que la ha respaldado siempre. Además hay que hacer claridad. Yo no sé si ya había nacido Daniel, ¿no? No sé. Cuando tú aspiraste la primera vez a la Asamblea. Estaba embarazada de mí. Exactamente. Es que el tema no es solamente así. Ella aspiró. Claro. Tu mamá aspiró alguna vez a la Asamblea, desafortunadamente, y lo podemos decir aquí en micrófonos, por esas famosas jugaditas aquellas de registraduría. No haber dormido bueno, estaba embarazada en ese momento, no pude ir a dormir a la registraduría departamental y hubo por ahí un jueguito de 14 votos. Me cuenta que se acostó ganando la Asamblea, la Diputación y se levantó perdiendo por 14 votos. Como desafortunadamente Nancy, le toca a mucha gente ir a dormir a la registraduría. Hoy sábado santo puedo decirlo porque yo soy absolutamente católica y es que mi Dios sabe cómo hace sus cosas y los tiempos de Dios son perfectos. Además, Daniel, había que hacer ese ejercicio cuando yo supe que Patricia Gutiérrez iba a asumir por ley de oposición el cargo de diputada. A mí me agradó. Ya, digamos que es casi que la crítica que yo podía entrar a hacer ahorita. Debía ser esa voz de oposición radical como lo fue en su momento Wilson Flores, por ejemplo. Wilson Flores, el diputado que igual asumió por el Centro Democrático la curul por haber quedado después de Nicolás García. Y no dejó dormir, no dejó tranquilo a Nicolás en el cuatrenio, porque fustigaba y hacía los grandes debates. Nancy Patricia los ha hecho, pero de pronto la gente quizá esperaba un poquito más, Patricia. Lo que pasa es que el presidente Uribe tiene una posición muy clara que nos dice a todos los miembros del Centro Democrático, y es que hay que hacer una oposición constructiva. Es decir, hay que oponerse a las cosas que están mal, pero también hay que apoyar las cosas que le sirven al departamento, y creo que en eso mi mamá ha sido muy clara. No la oposición cerrera esa a la cual de pronto... Pero mire, la verdad para mí ha sido de gran satisfacción volver a los temas de Cundinamarca. Hay algo que me encanta y es recorrer los municipios, hablar con las comunidades. Yo gozo muchísimo yendo a los municipios y obviamente llevando esperanza ante todo. Uno no puede solucionar los problemas porque además, pues quien decide el presupuesto es el gobernador. Entonces, asumir esas respuestas es difícil, pero también es el diálogo permanente y llevar la vocería ante las dependencias del departamento ha sido de gran satisfacción. Sin embargo, indiscutiblemente, el país tiene tantos problemas que, por ejemplo, cuando fuimos a aprobar un empréstito que se hizo en el departamento por cerca de 1 billón de pesos. 1.1 billón de pesos. Entonces, ¿cuál fue mi decisión en ese momento? Yo hice muchas preguntas, revisamos muy bien con mi equipo cómo se iban a distribuir los recursos, pero 2 elementos me llevaron a apoyar esa decisión. En primer lugar, como les dije, el programa de gobierno del gobernador pues fue votado mayoritariamente, el mío no pasó. Sin embargo, yo velé porque los 2 temas fundamentales que he tenido de convivencia ciudadana y de inversión social estén en el presupuesto. Pero en segundo lugar, con un gobierno nacional tan complejo como el de Gustavo Petro, que no ha cumplido con la entrega de recursos a las entidades territoriales con programas que ellos mismos plantearon, y pues más uno en el departamento de Cundinamarca. Pues uno no puede dejar maniatado a los gobernadores y a los alcaldes porque las demandas de la ciudadanía son muchas. Las necesidades, Cundinamarca es un departamento que tiene una desigualdad en la distribución de los recursos públicos
muy grande. Los municipios cercanos a Bogotá tienen unos ingresos propios que les permite proyectar su propio desarrollo, pero en la medida en que se alejan, y aquí en la provincia del Alto Magdalena, después de Girardot haber sido uno de los municipios más importantes, si no el más, de Cundinamarca, hoy en día bajó al 8º lugar y no tenemos recursos propios. Entonces se necesitan esos programas de orden departamental para poder satisfacer las necesidades de la población. Pero yo creo que en eso sí hay que empezar a ser críticos, y más, por ejemplo, nosotros que tenemos familia, que vivimos en Aguadíos. Aguadíos es un municipio de 6ª categoría, como la mayoría de los municipios de Colombia, que si no se piensa en el futuro, ¿de qué va a sobrevivir el municipio? Porque cada día son menos las personas con la enfermedad de Hansen, cada día son menos la vocación turística que tiene el municipio, las diferentes ideas que se han venido desarrollando alrededor de la generación de ingresos para el municipio, pues se han ido perdiendo. Entonces creo que eso es una pregunta que todos los que estamos haciendo política, que estamos en la dirigencia, tenemos que empezar a preguntarnos en Colombia, y es cuál va a ser el futuro de los municipios de 6ª categoría que no están recibiendo ingresos propios y no pueden seguir dependiendo de los ingresos de los departamentos o de la nación. El ministro en su momento, Juan Fernando Cristo e Iván Name, que era el presidente del Congreso, impulsaron mucho el tema de la descentralización, ¿no? Hace unos días estuve, en la semana pasada, con la alcaldesa de Aguadíos, fuimos entre otras a la oficina de servicios públicos del departamento, la EPC, la empresa pública de Cundinamarca, la EPC, para hablar del tema de la pavimentación que queremos sacar adelante desde el hospital hacia el Oval, ¿no? En esa vía que siempre el problema por las aguas negras. Y está en la lista que trajo el gobernador. No, es que Jaime, cuando yo estuve en el gobierno nacional, logramos la plata, 10.000 millones de pesos para la pavimentación de las lomas hacia el Oval. Hasta San Francisco. Y eso quedó muy bien, ese pedazo. Sí. Pero el pedazo de la clínica hasta el Oval nunca se hace, porque resulta que ahí es donde llega la terminación de todas las aguas negras del municipio, y ahí es el sitio donde se va a hacer la planta de aguas residuales. Apenas ahora... Doctora, ¿usted sabe si ya compraron el lote o algo? No. Apenas están en estudio, en la CAR, están en el estudio para la ubicación de la planta de aguas residuales. Entonces yo misma, que he tenido el propósito de continuar con esa pavimentación de la vía Aguadíos-Sopapo por Ricaurte hasta la salida pues a la Panamericana, entonces he venido trabajando con el IQ la pavimentación del pedazo desde el hospital hasta el Oval. Pero ¿cuál es el problema? La conducción de las aguas negras. Entonces estuvimos con la alcaldesa la semana pasada, con el gerente de EPC, mirando la posibilidad de hacer el cambio de la tubería, poder hacer la pavimentación para que cuando más adelante vaya a hacerse la planta de aguas residuales no tengan que volver a romper la vía. Estamos en esos temas. Entonces, por ejemplo, decía ahora el tema de los recursos que tienen los municipios. La descentralización realmente se quedó casi que en nada. Y finalmente las entidades territoriales departamentales han venido fortaleciéndose. Cundinamarca es uno de los departamentos que más recursos económicos tiene, y han salido sobre todo de la inversión, del recaudo de transporte y de tránsito. Los impuestos de tránsito son los que vienen sosteniendo las finanzas del departamento. Tristemente, la licorera de Cundinamarca se acabó en los 8 años pasados, tristemente, porque era la principal fuente de recursos de Cundinamarca. Así es, y ha sido muy criticado. Ahora que habla Patricia Gutiérrez del director de la EPC, o gerente de la EPC, que es a la sazón Jorge Enrique Machuca López, que fue gerente de la empresa de licores en los últimos 8 años, en el primer gobierno de Rey y en el gobierno de Nicolás. Pero la licorera se terminó, y después de haber sido una empresa líder en Colombia, está muy acabada. Sí, la verdad sí. Hoy, y sobre todo por esas peleas intestinas con el tema de el monopolio de licores, que hoy se perdió. Hoy ya quedó en libertad todo, sí. Sí.
Todavía no damos la chiva, ¿no? Más adelantico. Estamos agradeciendo a nuestro cliente publicitario por la sesión de sus espacios hoy en este programa especial que tenemos con la presencia de la diputada, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. La celebración de los 40 años. Y la celebración de los 40 años. Nancy Patricia Gutiérrez, se ha, Tibaldo, en el programa de la Semana AM, la hemos entrevistado varias veces, sale al aire, y siempre yo lanzo la pregunta y no he podido. No he podido, le he dicho varias veces, pero ¿qué va a hacer la doctora Nancy Patricia Gutiérrez? Va a aspirar al Senado y me juega unas gambetas y no he podido. Ya hoy que la tengo face to face, pregunto nuevamente, ¿qué va a hacer la doctora Nancy Patricia Gutiérrez? Antes de esa, llamémosle la de... No, todavía no, esa la dejamos más adelante. No, porque es que esa es la pregunta del millón y pedazo. Si nos confirma esta, que yo creo que ya está confirmada prácticamente. Hoy no contábamos con la presencia de él. No contábamos con él, ¿no? Bueno, Jaime, a ver, audiencia, el tema es el siguiente. Corrió mucho el rumor, insistentemente en estas últimas 2 semanas, de que el doctor Daniel Perdomo Gutiérrez hará parte de la lista a la Cámara de Centro Democrático. ¿Eso es verdad? ¿Pero a quién le pregunta, Daniel? No, a Daniel o a Nancy Patricia, los tengo ambos al frente. No, es que como Nancy Patricia dice que lo de Centro Democrático no es ella, sino Daniel. Entonces... No, pero nos había puesto un tema inicialmente, y es que hemos venido conformando los directorios, todo lo que es la plataforma política del partido, y el Centro Democrático, a diferencia de todos los demás partidos, pues tiene un jefe clarito, una ideología concreta, unos principios, una disciplina que no la tienen, pero una ideología que además, para ser elegido como parte del partido o como delegado en una corporación pública, uno tiene que comprometerse a trabajar con esos parámetros que da el partido, defender la inversión privada, también defender todo lo que tiene que ver con la inversión social, que es el corazón grande, y obviamente el núcleo de la seguridad, que es fundamental en el Centro Democrático. Entonces también tiene una dinámica. Por ejemplo, el año pasado renunció el coordinador del partido, que era el doctor Félix Guerrero, por cuestiones de salud, y el mismo Félix propuso que quedara de coordinadora la doctora Hilda Gutiérrez, que es miembro del partido, exalcaldesa de la Mesa. Y yo estuve de acuerdo, me pareció muy bien, pero resulta que eso no fue posible hasta tanto no se eligiera el nuevo directorio para este año 25. Y así fue, hubo elecciones internas, se sacaron 6 delegados de la sociedad civil, ahí quedó la doctora Hilda, se eligió el delegado de los concejales del partido, el delegado o la delegada de los ediles del partido, ya se eligió el delegado de la reserva en el partido y está pendiente el delegado de los jóvenes en el partido. Y se eligió dentro de todos a la doctora Hilda Gutiérrez como coordinadora. Entonces nosotros hemos estado en esa tarea de conformar los directorios en los diferentes municipios de Cundinamarca y en dinamizar este ejercicio democrático. ¿Por qué les digo? Entonces, usted hace la pregunta que la puede contestar Daniel o la puedo contestar yo, frente a la conformación de las listas. Es que en el partido no se decide a dedo nada, todo corresponde a una dinámica. Entonces muchos dicen, no, es que fulanito ya va a ser candidato al Senado. Además, en el partido Cambio Radical, o el candidato al Senado en el Partido Liberal, o el candidato a la Cámara en la U, porque deciden a dedo. Aquí no se decide a dedo, aquí se deciden unos procesos. Entonces yo misma, cuando usted me ha preguntado el tema del Senado, no se contesta porque es que todavía no hay una decisión. El partido conformó un comité que va a elegir a los candidatos al Senado, porque la decisión o lo que quiere realmente el presidente Uribe es que la lista sea cerrada. Eso permite que haya más identidad, las personas que lleguen a la lista sean las personas que tienen identidad con los principios del partido. En las cámaras de representantes pasa algo igual.
Aquí en Cundinamarca, por ejemplo, hay 14 candidatos que quieren estar en la lista de la Cámara de Representantes. O sea que hay muchas especulaciones, pero en últimas todavía una decisión no ha sido tomada, indudablemente que sí. Pero bueno, dentro de esos 14 suena el nombre de Daniel. O sea, como suena el nombre, por ejemplo, de Wilkinson Florido. Carlos está demostrando que es muy buena torera. No, sí, creo que me hagan veteado varias veces. Pero tiene razón, ella es cierto, porque es que el partido es de una disciplina total, ¿no es cierto? Además con principios rectores, ¿no? Y era algo que comentábamos extra micrófono cuando llegó Patricia, que es lo que está pasando en el departamento de Cundinamarca, que es lo que no debería pasar, que solamente 2 personas manejen todos los partidos. Menos Centro Democrático y menos el mismo pacto histórico, o lo que se va a denominar de ahora en adelante. Pero lo que tenemos acá, con la U, con Cambio Radical, con ASI, MAI, SAICO, ADA, Renaciente, Colombia Renaciente, todo eso lo manejan directamente 2 personas, que son Nicolás García y Jorge Emilio Rey. No se han podido meter con Centro Democrático por lo que la doctora Nancy Patricia comentaba, y no se han podido meter con el pacto histórico o con lo que Frente Amplio, como se quiera denominar ahora, porque ellos tienen sus propios directivos. De resto, todo se maneja acá, que es la única parte en el país, lo acabamos de decir, donde 2 personas manejan todos los partidos. En ninguna otra parte del país existe eso. Entonces, bueno, pero de todas maneras, las aptitudes las tiene Daniel, y usted no había que estaban metidos ya en el fútbol. No, pero ¿cómo no va a decir si es hijo de 2 políticos? Pues pero ¿cómo no? Pero está bien eso, pero hay mucha gente hijos de 2 políticos que no les gusta la política. Pero bueno, sí, también eso es cierto. ¿Sí? Hijos de políticos que no les gusta la política, sí es cierto. ¿Ya? No, pero es difícil, ¿no? Ser hijos de políticos es difícil. Muy complicado. Y más hijo de esta señora que se dedica día y noche durante los últimos 30 y pico de años, ha estado dedicada a recorrer el municipio, a estar con la comunidad, a viajar por el país. Pues es muy difícil también uno entender ese sacrificio y esa labor. Sí, supongamos que se llegue a la elección o a la definición de que estar en la Cámara de Representantes en una lista, suponiendo que salga elegido, ¿cuál es su futuro, doctora? ¿Un paso al costado o qué? No, yo no supongo nada. Yo no supongo nada. Los abogados no se supone eso. Pero están dejando en el aire algo que todavía no sabemos, porque el partido, como lo mencionaba mi mamá ahorita, tiene unos procesos. Han dicho 96 personas en el país, todas con liderazgo, todas con historia, todas con representación, que quieren estar en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado. Hay 14, ya creo que ayer hicimos la cuenta de 16 personas que quieren estar en la lista de Cámara. Pero es que Patricia tiene un antecedente tremendo que no lo tiene, yo creo que ninguno de los que van a aspirar a la Cámara. Yo creo que ninguno va a decir, mi mamá o mi tío, mi papá fue ministro, fue no sé qué. Entonces, eso pesa. Eso pesa, pero eso no es suficiente. Sí, no es determinante. Ni es todo dentro del Centro Democrático. De pronto en otros partidos sí lo es, pero tiene un hándicap, hay un hándicap, pero no es determinante eso. Yo quiero tocar un tema, Nancy Patricia. La situación del país, sobre todo en temas de orden público, están reclamando una mano dura. Desafortunadamente, por Constitución, Uribe no puede volver a ser presidente de la República, porque la reelección se prohibió nuevamente en la Carta Magna, pero se escucha la posibilidad de que haga una fórmula vicepresidencial. Sí. Esa es una tesis que ha venido defendiendo la senadora Paola Holguín, que es precandidata presidencial en el partido, y pues bueno, efectivamente, yo revisé con cuidado la Constitución, la reforma, todo, y sí, no hay ninguna clase de impedimento constitucional o legal para que un expresidente pueda ser candidato y elegido vicepresidente. O sea, fórmula vicepresidencial. Sí, y yo creo que en un momento determinado, que se lo he oído a Paola Holguín y me parece que es coherente, en un momento extraordinario de riesgo para la democracia, son válidas las fórmulas políticas que puedan sacar al otro lado una propuesta. Y ese sería el caso del presidente Uribe.
Yo recuerdo que cuando muchas personas lo propusieron para que fuera la cabeza del Senado, cuando nació el Centro Democrático, otros decían dentro del partido, no, porque se arriesga a que lo investigue la Corte Suprema de Justicia y hasta lo pueden meter a la cárcel. Pasó. Yo le oí eso al ex senador Gaviria, a José Obdulio Gaviria, yo lo oí, y el presidente, sin embargo, tomó el riesgo, fue la cabeza de lista al Senado, el partido más votado, y luego pasó lo que ha pasado, que ya todo el Colombia se ha dado cuenta que ha sido pues un montaje judicial muy complejo. Toca salir de él. Pero para poder... Sí, se podía dar eso. Encuestas. Las encuestas hablan. Yo creo que es demasiado temprano. Demasiado temprano. Pero es que la misma situación del país, la situación política del país ha hecho eso. Y el número de candidatos para todo. O sea, la gente está reclamando que ojalá fuera el 26 para que hagan elecciones, a ver si esto termina. Todos quieren salir de Petro rápido. No lo quería decir de esa manera, pero bueno, y encuestas, y vuelve a sonar, o sea, encasillan a personas, ¿no? A Vicky Dávila en la derecha, a Fajardo en el centro y a Bolívar en la izquierda. ¿Ya? Lo que pasa es que Petro alimenta un discurso confrontacional porque a él le conviene. La polarización ha hecho posible la elección y la permanencia de Gustavo Petro en la política. Entonces, fíjese que hay sectores de izquierda moderada que no comparten cómo ha sido la forma de gobernar de Petro. Un Robledo, un Jorge Robledo, que es de izquierda, y desde años atrás tenían diferencias con Gustavo Petro. Yo recuerdo cuando estaba en el Congreso se decía, la izquierda nunca va a llegar porque son muy divididos entre ellos mismos, hasta que se unieron. Y hoy en día, desde la jefatura del Estado, así mucha gente no comulgue con la forma de actuar y de gobernar de Petro en temas que atentan contra instituciones tan sagradas como la familia, como la cultura cristiana que tenemos en Colombia con una mayoría católica. Hay muchas cosas que afrenta Petro permanentemente para generar ese discurso de polarización, y entonces le conviene que esté dividido el resto, y obviamente hablar de 20, 25 precandidatos presidenciales atomiza y preocupa al país, pero yo estoy segura que en este segundo semestre del año 25 va a empezar a decantarse, y para las elecciones de marzo del año entrante, que son las elecciones de Congreso, ya habrá algún mecanismo que permita reducir el número de candidaturas y podamos tener una opción diferente al petrismo en el gobierno de Colombia. Y los resultados en marzo van a ser un termómetro tremendo. Sí, indudablemente que sí. Por eso hay que estar preparados para el tema de Senado y Cámara. Y les digo una cosa, mire, yo que estuve 12 años en el Congreso, que presidí la Cámara, el Senado, y yo sí les digo, las elecciones de Congreso son muy importantes. Es que muchas personas dicen, ay, ¿por qué será que el Congreso actúa así o asá? Pero si la gente no identifica qué representan los candidatos al Senado y a la Cámara, terminamos, mire lo que ha pasado con Cundinamarca, no nos digamos mentiras, volviendo al tema Cundinamarca, pues ha pasado bajito, ¿no? La nota de los representantes. Muy oscuro, muy opaco, muy gris el tema, lo hablábamos nosotros al interior, nuestros parlamentarios, bueno, digamos que baja calificación. Una baja calificación, sobre todo en el tema de Cámara, no escucha uno un debate, no hay una propuesta, no se unifica el tema de las bancadas para defender a Cundinamarca, cero. O sea, el paso ha sido pero muy triste. Jaime, yo pensaría, sí, que esto es un programa que nos puede llevar 2 y 3 horas acá, y además con la presencia de Nancy Patricia Gutiérrez y de Daniel, para hablar de política, pero el tiempo se nos agota. Yo creo que podemos dejar unos puntos suspensivos. ¿Usted qué opina? Sí, hay muchos puntos suspensivos que toca dejar, toca volverle a invitar. Oiga, y toca volver a invitar a Daniel. Yo no lo había oído hablar. Gracias, así Jaime.
Daniel ha sido fiel compañero de la actividad política. No se extrañen que esté aquí. Fue casualidad, estamos en Semana Santa, descansando. Y además siempre que yo he tenido la oportunidad de hablar con Patricia, siempre está Daniel pendiente, además, como fiel escudero y todo eso. Es que lo que yo recuerdo de Patricia Gutiérrez es muy antiguo. Yo me acuerdo desde el famoso búnker allá y cuando la trataban mal, cuando la castraban cerebralmente. Cuando me sacudí, dije, que fue cuando yo sí. Volé. Dijo y Jaime. Altísimo. Dijo Jaime que se acordaba la época de la alcaldía de Carlos Huertas. Yo también me acuerdo de esa época, porque además estaba yo en la gobernación de Cundinamarca. Fue mi primer cargo después de haber terminado mi estudio de Derecho. Y llegó un día Carlos Huertas y me dijo, oiga, usted debería ser alcaldesa de Agua de Dios. Y yo quiero ser abogada. Yo quería era ser juez de la República. Y pasa la vida, ¿no? Y pasan las cosas, pero fíjese, Jaime, Carlos, cuántos años nos conocemos y siempre tiene uno la tranquilidad de discutir sanamente. Sí. Carlos ha estado en orilla diferente, no lo he logrado convencer que vote por mí. Yo creo que ni a la alcaldía de Agua de Dios. De pronto en esta sí se anima a ayudarnos. La verdad, ella dice que no, pero yo alguna vez voté por ella. Ella fue, cuando fue concejal, espero que vuelva. Yo no voté, no, porque yo tenía mi candidato. Siempre tiene candidatos. ¿Usted estaba con Hernán Moya? Claro, yo estaba con Moya. Anticipadamente siempre ha tenido candidatos, pero espero que en el futuro reflexione y vuelva a votar por la candidata. Por la candidata. Que en marzo nos acompañe con el voto. Ya no es pitufo. No, ya no somos, ni pitufo, ni... Uy, no, pitufo ahora es... No, y esa palabra no se puede mencionar, menos ahora. ¿Cuál? Ahora después de papá pitufo. Gracias, Jaime, por la invitación. Yo siempre he sido chicholino. Yo no había querido decir eso. Nos da una media horita más. Media. Bueno, a Vladimir, muchas gracias. Hoy el agradecimiento para los clientes comerciales, por eso es que hemos venido reponiendo cuñas a nuestros clientes, nunca quedamos mal, repusimos la de marzo, estamos reponiendo ya todo completamente, vamos a terminar. Por hoy nuestra labor en el Magazine Plumas del Poder ha terminado, esperamos que haya sido del agrado de ustedes, como yo siempre digo hace 40 años, aquí estaremos si Dios no dispone de otra cosa. Espero comenzar el año 41 y espero terminarlo. Yo creo que me dejen otro poquito de tiempo mientras yo siga poder haciendo esto que es mi vida, el periodismo. Que a todos Dios nos bendiga. Amén. Magazine Plumas del Poder, 7 días con las gentes y hechos que hacen la noticia. Magazine Plumas del Poder, información especial desde Agua de Dios y Cundinamarca para Colombia y el mundo, con objetividad y credibilidad. Magazine Plumas del Poder, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por Radio Panamericana en los 1140M. Magazine Plumas del Poder, dirige y conduce Jaime Molina Garzón. Radio Panamericana 1140 y www.radiopanamericanadecolombia.com. La mejor opción en anuncios publicitarios. Radio Panamericana, siempre al aire. Comuníquese a las líneas de servicio al oyente. Móvil 317-403-4753. Radio Panamericana, periodismo con la gente. Comunicación comunitaria, uniendo generaciones. El café de Brusca es un producto 100% natural y les digo, con un sabor delicioso. Les voy a hablar hoy a los hombres que quieren prevenir los problemas de próstata,
que quieren evitar una hipertrofia prostática, una prostatitis, es decir, inflamación de esta glándula o úlcera de próstata. El café de Brusca está indicado para esas personas que tienen la próstata dilatada, que quieren evitar tumores y otras enfermedades de esta glándula. Sirve también como remedio para la vejiga. También es un tónico eficaz para el estómago y ayuda a curar la prostatitis. Se toma en ayunas y antes de acostarse se mezcla una cucharadita en agua caliente y listo. Solicítelo 317-403-4753. El domicilio no tiene ningún costo o adquiéralo en la calle 14, número 1123, oficina 202 en Girardot. Esta es Radio Panamericana. HJCL 1140 AM desde Girardot, otra emisora afiliada a Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Con la web llegamos a todo el mundo. www.radiopanamericanadecolombia.com. Allí encuentras noticias, sonido en vivo, música, información. www.radiopanamericanadecolombia.com. Originamos en 1140 AM desde Girardot para todo el mundo. Somos el proveedor tecnológico número 1 para tu empresa. Somos tecnología, somos ciberseguridad, somos multicloud, somos data center. En IFX llevamos la tecnología a las necesidades de tu negocio. Somos IFX. Más información en www.ifxnetworks.com. El noticiero panamericano, el noticiero de la información regional. Toda la información, todas las noticias, para que esté bien informado. Noticiero Panamericano, lunes a viernes 12 del mediodía a 1 de la tarde. Gerente Marcolino Forero. Director Rafael Vargas Garay. Noticiero Panamericano. Periodismo libre y con responsabilidad. Proteger tus fachadas nunca fue tan fácil. Con Curaza de Pintuco, el experto en exteriores, proteges tus fachadas mientras ahorras. Aprovecha hasta un 20% de descuento en tiendas Pintuco y puntos de venta autorizados. No dejes pasar esa oportunidad de renovar tu hogar. Aplica términos y condiciones en www.pintuco.com. Como adultos responsables debemos comprometernos a proteger a niñas, niños y adolescentes de abusos sexuales. Es fundamental poner máxima atención a signos y alteraciones físicas, emocionales y conductuales de niños y adolescentes, sabiendo que los silencios también hablan. Radio Panamericana comprometida con la niñez colombiana, porque si hay respeto hacia los niños, hay proyección hacia un mejor país. El café de Brusca es un producto 100% natural y les digo, con un sabor delicioso. Les voy a hablar hoy a los hombres que quieren prevenir los problemas de próstata, que quieren evitar una hipertrofia prostática, una prostatitis, es decir, inflamación de esta glándula o úlcera de próstata. El café de Brusca está indicado para esas personas que tienen la próstata dilatada, que quieren evitar tumores y otras enfermedades de esta glándula. Sirve también como remedio para la vejiga. También es un tónico eficaz para el estómago y ayuda a curar la prostatitis. Se toma en ayunas y antes de acostarse se mezcla una cucharadita en agua caliente y listo. Solicítelo 317-403-4753. El domicilio no tiene ningún costo o adquiéralo en la calle 14, número 1123, oficina 202 en Girardot. Esta es Radio Panamericana. HJCL 1140 AM desde Girardot, otra emisora afiliada a Blue Radio.